culto de adoración a nuestro Dios, y como varones nos permite estar reunidos para seguir aprendiendo de la bendita palabra del Señor, que ciertamente pues nos consuela y a la vez también nos edifica, porque somos fortalecidos al escuchar la palabra de nuestro Dios, y es un gusto que hoy, el día de hoy, nos pueda acompañar, y vamos a dar inicio a esta reunión. Nos vamos a poner de pie para hacer una oración y, y comenzar con esta reunión. Bendito Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí en esta casa de oración, Señor, para darte la gloria y la honra que tú te mereces, Señor, porque tú has mostrado desde la eternidad, Señor, tu grandeza, Señor, y en nuestra vida, Señor, tú has mostrado tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, Señor, y por esa razón, Señor, hoy nos encontramos el día de hoy agradeciéndote, Padre, y adorándote, Señor, rindiéndote la gloria y la honra que tú te mereces, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, y en este momento, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas esta reunión, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre Santo, que verdaderamente, Señor, al escuchar tu palabra, salgamos de aquí fortalecidos, Padre Santo, por medio de ella, Padre, por medio de las maravillas que tú nos hablas en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que se encuentran aquí reunidos, Padre. Y te pido, Señor, que abras nuestros corazones, nuestra mente, Padre, para que tu palabra entre en nosotros, Señor. Que Padre, también asimismo, el expositor de tu palabra, Señor, tú le des sabiduría, inteligencia, Señor, para que pueda transmitirla fielmente, Señor. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Y ahora vamos a pasar al tiempo de la reflexión bíblica, que el día de hoy está a cargo de nuestro hermano Isaí. Bien, yo sé que mandamos ahí un tema. El día de hoy nuestro hermano, como saben, nuestra hermana Anastasia allá en Xochocotla partió a la presencia del Señor. El tema le correspondía a nuestro hermano Julio Carrera, sin embargo, pues bueno, tuvo que atender precisamente a la familia de nuestra hermana Anastasia, y esa es la razón por la que hoy no se encuentra con nosotros. Les invito a que abran sus Biblias en Proverbios, capítulo 30. Y quiero que lean conmigo parte de este pasaje, no de forma completa, pero sí algunos versos. Repito la referencia, Proverbios capítulo 30. Vamos a leer los versos 2 al 5. Muy bien, les invito a que leamos todos a una sola voz, versículos 2, 3, 4 y 5. Dice así la palabra de nuestro Dios: ciertamente, todos juntos, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombres. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas con un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Inclina tu rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre celestial y Dios misericordioso, hoy te decimos gracias, Dios. Gracias porque nos permites presentarnos confiadamente delante de ti, Dios. Gracias porque hoy nos permites presentarnos delante de tu presencia y gozarnos, Dios Santo, en saber que es tu palabra la que estaremos escuchando. Gracias porque podemos tener acceso a ti y podemos meditar en lo que tú has querido dejar para nosotros, Dios.
en donde nos permites conocerte más y poder conocer más lecciones tan sabias, Dios Santo, y a la vez tan prácticas con las que tú quieres trabajar en nuestras vidas, Dios. Te alabamos, te agradecemos y nos ponemos ante ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Voy a leer un poquito nuevamente algunos aspectos de este pasaje, vamos a ir viendo más, pero quisiera que solo vean un poquito en dónde estamos parados, ¿verdad? Siempre eso es muy importante para poder entender más acerca de lo que estaremos estudiando. Y quiero que observes lo siguiente, porque es muy interesante. Cuando yo pienso en Jesús, pienso precisamente en la historia de Jesús, en lo que Jesús hizo. Y como tú y yo sabemos, ¿verdad? Lo que abarcan esos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a ser precisamente la mayor parte del tiempo, van a ser esos años, ¿verdad? En los que el Señor estuvo ministrando, esos años en los que el Señor pues dedicó a estar sirviendo, esos 3 años y medio de servicio del Señor aproximadamente. Y bueno, aunque nos va a narrar parte de su nacimiento, ¿verdad? Aunque nos va a narrar ese tiempo en el que a los 12 años estaba en el templo, gran parte de todo esto va a ser esas enseñanzas que Jesús quiere dejar, de formas tan impresionantes en las que quedamos boquiabiertos, porque son expresiones tan simples que un niño puede entender, pero tan llenas de conocimiento que un teólogo queda boquiabierto delante de lo que está escuchando. Y quiero que veas muy bien, hermano. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento. Y lo que está diciendo aquí es, cuando dice más rudo soy, no quiero que pienses así como de, es alguien muy fuerte, ¿verdad? Sino lo que está utilizando, el término que está diciendo de rudo va relacionado a torpeza, a alguien que es tan grande. No sé si has visto alguna vez en las películas, en la televisión, cómo hacen parecer a estas personas que toman anabólicos para ser muy fuertes, ¿no? Y que entonces no tienen como muy buena comprensión de algunas cosas, o se les dificulta tomar a otras. Algo así es lo que está intentando decir. Es decir, soy tan salvaje, podríamos decirlo de alguna forma, que soy muy tonto. Es lo que está diciendo el autor. Y soy más tonto que ninguna otra persona. Soy así de torpe. Y no tengo entendimiento de hombre. Soy falto de sentido común. Es lo que está diciendo aquí el autor, ¿verdad? Pero observa lo que va a continuar diciendo. Yo ni aprendí sabiduría, es decir, no he dominado todavía esta comprensión de poder aplicar el conocimiento de manera sabia. Ni conozco la ciencia del santo, es decir, no he podido conocer realmente con claridad al Dios santo, no tengo una comprensión tan grande como quisiera tenerla de Él. Entiendo que Él es una persona tan sabia, tan grande, que yo no alcanzo siquiera a conocer un poquito de Él, es lo que está diciendo el autor. Y observa las preguntas de este hombre que se expresa así de sí mismo. Es lo más curioso. Observa sus preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién hizo todas estas cosas? Ahora, tal vez cuando escuchamos esto y ya hemos meditado por la gracia de Dios en su palabra, hemos estudiado gran parte de su palabra, o tal vez ya tuviste la oportunidad, ¿verdad?, de darle cuando menos una vuelta a la Biblia, de haber leído toda al menos una vez. Entonces tal vez tenemos una respuesta ante eso, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice Job? ¿Quién fundó los cielos? ¿Quién puso límites? ¿Quién nombró a las estrellas por su nombre? ¿A poco no es una forma muy similar de expresarse, no? Y todo esto nos lleva a una cosa, a la respuesta única a todas estas preguntas. ¿Quién hace todas estas cosas? ¿Quién es capaz de poder hacer todas y cada una de estas cosas? Y por si tienes duda de por dónde van las preguntas, al final del versículo 4 queda muy en claro. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Lo que está diciendo es, ¿quién creó al mundo entero? ¿Cuál es su nombre?
y cuál es el nombre de su Hijo. ¿Sabes? Me encanta muchísimo cuando hablamos de la Trinidad de Dios o la Triunidad de Dios, dependiendo la expresión en algunos sectores, ¿verdad?, de estudiar la teología. Pero lo interesante aquí, más allá de cómo nombrarla de manera eficaz, eficiente tal vez, es el hecho mismo de qué significa eso. Un Dios trino y uno. Un Dios que es tres, pero que a la vez es uno. Que no funciona con el razonamiento matemático del ser humano. Pero cuando yo leo la Escritura, me topo con este tipo de cosas, y quiero que tú veas. Génesis capítulo 1, verso 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios mismo hablando en plural con Él mismo. ¿Sabes? Y es que Jesús es, algunos teólogos le llaman el agente creador. Estuvo ahí en la creación. ¿Por qué dijo hagamos Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuerpo, alma y espíritu, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es interesante. Cuando ves más adelante te encuentras con Jesús mismo. Y cuando hablan sobre Jesús van a expresarlo de una manera bien importante. Y el Evangelio de Juan, precisamente por eso es que es tan diferente a los otros tres que son los sinópticos, porque el Evangelio de Juan va a tener una claridad muy específica que me encanta de verdad. El autor del Evangelio de Juan está haciendo un evangelio de tal forma en la que quiere dejar en claro las cosas para todo el lector de su época contemporánea. ¿En dónde está parado el autor de Juan? El autor de Juan está parado después de Cristo. En una cultura judía, porque es judío, pero en un lugar griego, en donde abunda la filosofía de Grecia. Y en este lugar es a los que les está escribiendo, a judíos, pero a griegos. Es un judío hablando, pero está hablando en griego. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en la antigüedad de la filosofía, en la época de Jesús, los filósofos no tenían un concepto completo de quién era Dios. Pero ellos entendían que un ser superior había creado las cosas. Por otro lado, los judíos tenían toda su cultura, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos entendían que Dios era quien había dicho que las cosas se hicieran y las cosas fueron hechas. Lo que tú y yo vemos en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y entonces empieza, y dijo Dios. Y cuando Dios decía, las cosas se hacían, inmediatamente se efectuaban. Dios da la instrucción, las cosas se hacen. Voluntad soberana de Dios, ¿verdad? La autoridad de que solo Él dice y las cosas se hacen cuando Él así lo quiere. La voluntad decretativa de Dios. Pero es interesante, porque lo que Jesús va a hacer en este sentido, lo que Juan va a hacer en este sentido, es buscar que ambas culturas entiendan esto. Y va a usar el término que nosotros tenemos en Reina Valera como el verbo. Pero ese término, en el griego original, es logos, como el barco, ¿verdad?, que conocemos. La palabra. Y es que precisamente esto ayudaba a que los griegos entendieran que alguien había decretado. Y entonces lo que está diciendo es, el que decreta, de él estoy hablando. Pero a la vez, los judíos entendían, porque está diciendo, el que dijo las cosas y se hicieron, de él estoy hablando. ¿Te das cuenta? Y busca que los dos entiendan sobre quién es Jesús. Y es impresionante, porque entonces nos va a decir que ese verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros, la Escritura. Ese verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, porque el verbo era Dios. Ese logos,
Dios mismo, el agente creador de todo. Él dijo que la tierra sea así. ¿Sabes? No me quiero meter en muchos términos técnicos, pero lo más interesante es que hoy por hoy el mundo intenta catalogar muchísimas cosas y justificar muchísimas cosas. Pero la forma más impresionante de darte cuenta de las maravillas de Dios es que todo lo que existe es solo por Él. Todo lo creado fue hecho por Dios. Él es el creador. No solo esto, tal es este hecho que llegamos al punto en el que nos damos cuenta de que las mismas leyes de la naturaleza son parte del obrar de Dios. A tal grado en el que cuando Dios obra, va a utilizar esas mismas leyes en muchas maneras y en muchos lugares. Y va a usarlas para obrar. Y puedes ver parte del Antiguo Testamento en donde Dios va a utilizar precisamente este tipo de aspectos. Su propia creación la va a utilizar Él. Es impresionante. Y es que Él conoce todo de manera absoluta. Él tiene control de absolutamente todo. Tal vez hoy te puedes preguntar, Señor, es que no alcanzo a entender. Tengo muchas dudas. Hoy entiende una cosa. Dios es al único al que puedes acudir. Verso 5. Toda palabra, ¿de quién? ¿De Dios? Del que estamos hablando, del que hablé en los versículos 2, 3 y 4, está diciendo el autor, ese Dios, toda su palabra de Él es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y tiene mucho más valor. No sé si te ha pasado, a mí me ha sucedido muchas veces. Llega alguien, te promete muchas cosas y te decepciona, ¿no es cierto? A veces dicen que incluso los hombres somos así con las mujeres, ¿no? Llegas, les prometes el cielo, el mar y las estrellas y de pronto pues siempre ya no, ¿no? Las engañaste, las defraudaste, ¿no? Eso es lo que muchas personas dicen, ¿no es cierto? Y es que sí, tal vez hay personas que hacen eso. No sé si te ha pasado. Alguien llega, va a hacer un trato contigo. Mira, no te preocupes, yo soy de palabra y mañana lo que te estoy diciendo, yo lo voy a cumplir. Y nunca más vuelves a ver a esa persona, ¿no? Oye, pues eso que te presté, ahí se quedó. Nunca más volvió a devolverte lo que te pidió prestado, ¿no? Mira, mañana quedamos, mañana nos vemos. Y al ratito te mandan un mensaje, ¿no? Siempre ya no voy, ¿no? No cumplen. Lo que el autor aquí está haciendo en Proverbios es, quiero que veas muy bien de quién estoy hablando. Y antes de que entiendas que su palabra es limpia, antes de que entiendas que Él es escudo para los que en Él esperen, te voy a dar las razones que necesitas para saber por qué tienes que buscar su palabra y por qué tienes que esperar en Él. Y lo que te está diciendo es, mira, Él es el único que puede hacer estas cosas. Por eso es que puedes confiar en Él. Por eso es que puedes esperar en Él. Por eso es que puedes saber que lo que Él te promete lo va a cumplir. Porque si Él creó los cielos, ¿acaso crees que no puede responder a una petición como la tuya? Si Él dio vida a toda la humanidad, si Él sustenta a 7 billones, es decir, millones de personas que hay actualmente vivas en el mundo, ¿crees que no va a responder a tu clamor? Pero ten cuidado, estate muy atento, verso 6. No añadas a tus palabras para que no te reprenda. Está diciendo, no agregues nada. Está diciendo, mira, podrías ser descubierto como mentiroso. Entonces, no mientas, porque Dios no va a ser burlado. Entonces, no añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Verso 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí.
No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses a tu servidor, a tu siervo ante tu Señor. No sea que te maldiga y me lleves al castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, es decir, a su manera. Ellos creen que son limpios, se llaman limpios pero no lo son, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Por qué son así? Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Sabes? Es muy interesante porque justo un par de capítulos atrás, 28 y 29 de Proverbios, va a decir el Señor, ten mucho cuidado de hacerle mal al pobre, porque podría clamar a Jehová a causa de tu injusticia y será escuchado, y entonces gran castigo habrá para ti. Este hombre dice, mira, tal vez yo soy el hombre más tonto que existe en todo el planeta. Lo único que te pido es esto. Dado que no sé mucho, solo te pido que me permitas estar cerca de ti. Podríamos ir a estudiar un poquito más a detalle y ver todo acerca de esto, ¿verdad? De no ser tan rico para olvidarme, no ser tan pobre para hurtar y blasfemar. Pero en resumen, lo que el autor está diciendo es, manténme, permíteme estar cerca de ti. Permíteme estar de tal manera en la que pueda estar cerca de ti. No sé si te ha pasado, pero hay veces en las cuales las situaciones son muy complicadas. Que de verdad la tribulación que viene, tal vez un problema en el hogar, tal vez en el matrimonio, tal vez con los hijos, tal vez con los nietos, tal vez en el trabajo, es tan complejo el asunto que de verdad te sientes tan deshecho. Y dime si no es cierto. En ese momento clamas a Jehová con todo tu corazón. ¿Anhelas a Dios de tal manera con todas tus fuerzas que cuando Dios ha respondido a tu clamor, cuando ha pasado esa tribulación, te das cuenta cuánto aprovechaste ese tiempo con Dios? ¿Cuánto permitió que por medio de esa oportunidad pudieras conocerle más? Y tal vez como Job, tienes que reconocer y decir, Señor, de oídas te había oído, pensaba conocerte, pero ahora, después de haber pasado todo esto y de tomarme muy fuerte de ti, ahora mis ojos te ven, ahora puedo verte con más claridad, ahora puedo saber más sobre ti que lo que sabía yo antes, Señor. Y el proverbista está diciendo esto, Señor, manténme de tal forma en el que cada día te busque. Manténme de tal manera en el que cada instante quiera sostenerme de ti, porque allá afuera hay un mundo tal y como yo soy cuando estoy lejos de ti. Un mundo que desea hacer el mal, un mundo que se olvida de las propias personas que le dieron la vida, un mundo que se olvida de sus propios hijos, un mundo que se olvida de las propias personas que estrecharon su mano, un mundo que solo piensa en sí mismo, un mundo egoísta. Y Señor, hoy sé que yo soy tan torpe que si estoy un solo paso lejos de ti, voy a ser exactamente igual que ese mundo. Señor, hoy necesito más que nunca de ti. Y piénsalo, si lo analizas en retrospectiva, cuando confiamos en nosotros mismos nos volvemos orgullosos, nos volvemos egocéntricos, pensamos en nuestro propio confort, en nuestra comodidad. Podemos tener mucho, pero nos olvidamos de quien tiene necesidad.
Y si en algún punto intentamos hacer algo bueno, o alguien allá afuera intenta hacer algo bueno, hay otras razones de fondo, ¿no? Bueno, justifico mis impuestos. Bueno, es que de esta manera quedo bien con tal persona, ¿no? Puedo hacer un buen negocio. Pero muy pocas veces puedes ver realmente una buena obra. Y aun si hubiera una que encontraras totalmente buena, no se compara con todo el mal que el pecado ha traído a esa vida. Sin Dios es imposible vivir de otra forma. Y es lo que está diciendo el autor. Señor, algunas personas son de tal forma en el que se olvidan de las propias personas que les dieron la vida, de sus propios padres. Dice, no bendice a su padre y a su madre maldice. Por el contrario, ¿qué dice el Señor? Un pasaje que me encanta, Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvidare, dice, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está diciendo, mira, el amor más grande que conoces es el de una madre por su hijo. Y aun si ella olvidara a su hijo y decidiera no querer nada que ver con él, eso no se compara conmigo, porque yo nunca me voy a olvidar del amor que tengo por ti. ¿Te das cuenta? Qué impresionante es esto. Qué impresionante es cuando la Biblia nos muestra el gran amor de Dios y nos muestra lo que tenemos que cuidar tú y yo. Y quiero que vayas conmigo un poquito más atrás. Vamos al Proverbio 29. Y quiero que veas lo siguiente. Versículo 2. Voy a leer este pasaje en Reina Valera y luego lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, un poquito más digerible. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo se lamenta. ¿Sabes? Esta es la diferencia entre una persona que quiere caminar con su Señor y una persona que quiere caminar para sí mismo. Esta es la gran diferencia. Porque el hombre que ama la sabiduría, verso 3, alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Te acuerdas hace rato en el 30? Allá afuera hay muchos que maldicen a su padre y se olvidan de su madre. Está diciendo el Señor, pero los que caminan conmigo tienen que hacer esto. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ser hombres que amen la sabiduría de tal forma que sean un orgullo para su familia. Aquí propiamente habla de la herencia, ¿verdad? De que son herederos de... Pero está hablando del hogar. ¿Cómo puedes cuidar tu hogar siendo un hijo íntegro delante de Dios? ¿Sabes? ¿Cómo empiezan esas terribles situaciones en el hogar? Olvidando pequeños detalles. Señor, es que la verdad ayer estaba muy cansado, hubo mucho trabajo, y en vez de leer hoy por la mañana preferí dormirme otra hora. Y empiezas a olvidarte de lo importante. Al día siguiente, ¿verdad? Tal vez la situación está al acecho, tal vez ese mismo día, y empiezas a ceder, porque la advertencia de la Escritura no está presente en tu corazón. Y cuando te das cuenta, incluso pastores se han olvidado del Señor para caminar en pos de sus propios deseos. Incluso personas que tenían ministerios que veías que habían sido usados grandemente, te das cuenta que han tropezado de una forma tan amarga porque empezaron a olvidar los pequeños detalles. El Señor dice,
para que puedas alegrar a tu hogar, para que puedas cuidar de los que amas. Tienes que amar la sabiduría, tienes que caminar conmigo. ¿Quién es el autor de la sabiduría? ¿Quién es el que da sabiduría al hombre? Solo su Señor. No hay otra manera. El Señor está diciendo, ven y búscame, ven a mí. Y este capítulo en particular va a ser una comparación, le va a decir, mira, si pasa esto, el hombre que vive de esta forma, por ejemplo, el hombre pobre, el opresor, tiene esta situación. Sin embargo, el rey justo vive de esta forma. El perverso hace estas situaciones. Sin embargo, si eres alguien justo que disciplina a tus hijos, tendrás esta tranquilidad en tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Este proverbio en particular va a estar teniendo estos contrastes. Y nuevamente, lo que está diciendo es, todo lo que sea solo por pensar en ti y olvidarte de mí, va a traer situaciones terribles. Pero quiero que veas uno más, versículo 23 de capítulo 29. La soberbia, el orgullo, la vanidad del hombre lo abate, lo humilla. Mientras que la humildad, pero al humilde, sustenta la honra. Y no habla humilde de pobreza porque explica al humilde de espíritu, al que con corazón humilde se presenta delante del Señor y le dice, Señor, no sé qué hacer, pero vengo a ti para tomar una decisión. Señor, ¿podría yo solamente soltar fácil la lengua, pero prefiero callar y buscar tu dirección? Señor, ¿qué hago? La diferencia entre estos dos hombres, el orgulloso, el que cree que todo puede hacerlo por él mismo, será humillado. Pero el que busca el consejo de Dios, el que humildemente reconoce que sin Dios no puede caminar, ese hombre dice que la honra estará en él. El Señor traerá honra a él. Es interesante. Y pensaba en estos ejemplos y en dónde los había visto en la Biblia. Y me acordaba precisamente de aquel hombre que va a intentar terminar con el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Y va a llegar Mardoqueo y le va a decir a Esther, oye Esther, es que mira, ¿sabes qué? Ten presente que esta situación pasa. Y el Señor va a usar a Esther, ¿no? Ya conocemos la historia, y si no, respiro y liberación vendrá de otro lado, pero Esther va a orar. Y aquel malvado y perverso hombre va a ser sentenciado en su orgullo por su propia horca. Por lo opuesto, en contraste, ¿te acuerdas de Nehemías? A mí me impacta mucho, es de las partes de la Biblia que más me encantan, la historia de Nehemías. Capítulo 1 de Nehemías. Oye, Nehemías, cuando le pregunté a mis amigos, ¿verdad?, por la ciudad y por los que habían quedado, va a decir, los muros están destruidos, las puertas quemadas a fuego. Hay gran tribulación en Jerusalén. Dice que lloró y que oró al Dios de los cielos, versículo 7 del capítulo 1. Y luego, en el capítulo 2, ha pasado tiempo orando, Nehemías. Va a reconocer el pecado del pueblo y aún él mismo va a tomar el pecado del pueblo para sí y va a decir, Señor, en verdad hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido delante de ti. Así como este hombre le dice, Señor, en verdad no soy nada sabio, soy la persona más torpe que existe, pero hoy vengo a buscarte a ti. Mismo contraste y comparativo. Y Nehemías entonces, después de estar orando, como dice, yo solía servir de copero al rey, en el capítulo 2 se presenta delante del rey. Y Artajerjes le dice, Nehemías, ¿qué cosa tienes? Porque tu semblante nunca había estado como hoy está. Nunca había estado tu corazón tan triste como para que te veas así. ¿Qué pasa? Y Nehemías va a abrir su corazón, no a pedirle algo, solo va a responder a la pregunta del rey. Le va a contar la situación en la que se presenta su pueblo. Y dice el rey, bueno, ya escuché tu historia, ¿qué cosa pides? Lo que le está diciendo es, ok, Nehemías, ya me contaste, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te doy? Hermano, siendo sinceros, si yo escuchara esa expresión, tal vez habría sido,
pues hoy es el momento de pedir, ¿no? No puedo desaprovechar la oportunidad. Es de estas oportunidades que se dan una vez en la vida. Tengo que decir, tengo que pedir. Y solo por dar un ejemplo, conozco a un hombre, siervo del Señor, amoroso por la obra, que el día que alguien le preguntó cuál era el capital que necesitaba para terminar una obra, por actuar de manera precipitada, no pidió lo suficiente cuando el otro hombre, que era un hermano también, estaba dispuesto a dar lo que fuese necesario para aquella obra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos anticipadamente, cuando nos precipitamos sin buscar el consejo de Dios, aun si somos los hijos más justos y rectos, podemos fallar. ¿Qué pasó con Nehemías? ¿Qué cosa pides? Y Nehemías va a decir, entonces oré al Dios de los cielos. Y después dije al rey. ¿Te das cuenta? El rey me dijo esto, inmediatamente, yo no sé cómo haya sido, porque no lo describe la Escritura, yo no sé si en ese momento se quedó callado y en su silencio su mente estaba delante del Señor, yo no sé si le dijo al rey, rey, permíteme analizar las cosas con mi Dios porque no lo sé, no sé cómo fue. Lo que sí sé es que en cualquiera de esas dos circunstancias o alguna otra que puedas pensar, Nehemías se tomó el tiempo para presentar el caso delante de Dios nuevamente y decirle, Señor, hoy el rey me está diciendo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y fue tan hermoso que el rey le dio permiso para salir él mismo a revisar la construcción de la ciudad. Le dio cartas para que el guardabosques le diera la madera y para que le dieran los materiales suficientes para construir el muro. Y por si fuera poco, le dio su propia autoridad para que nadie más se pusiera en contra de él y nadie más pudiera cancelar la obra que Nehemías estaba haciendo. Un rey pagano construyendo una ciudad del reino, del pueblo de Dios o del Señor. ¿Te das cuenta? ¡Qué impresionante de verdad! Y eso pasa dos veces, porque antes pasa con Esdras, ¿no? Con Ciro. Pero es impresionante. Eso es algo que solo el Señor hace. Y entonces Nehemías va a salir y va a tener la posibilidad de poder ver reconstruido. Y en el capítulo 3 final del capítulo 2 narra todos los obstáculos, que aún hay gente que está en contra, pero aún así en el capítulo 3 dice, y todos se esforzaron, cada uno según su parte, para construir ese muro y esas puertas. Y empieza a narrar, y los plateros hicieron esto, y tales hicieron el otro, y tales otros hicieron el otro. Todo el pueblo, paso a paso, construyendo ese muro, esas puertas para su ciudad. Ese es un milagro que solo el Señor hace. Era algo imposible. Pero Nehemías no se precipitó. Tomó el tiempo que necesitó para consultar a Dios. Hermano, a veces intentamos hacernos los listos. A veces intentamos jugar al que todos sabemos, ¿no? Es algo natural en nosotros como hombres, vamos a ser sinceros. Queremos impresionar, queremos mostrar que lo sabemos, ¿no? Con los jóvenes pasa mucho, ¿no? Vas a invitar a alguna chica a algún lugar e intentas saber todo al respecto. Quieres ser casi el guía de turistas del museo, ¿no? Ah, pues mira, es que esto es por esto. El Señor dice, date cuenta que sin mí eres torpe, no tienes nada. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo ¿qué? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Proverbios 30, Señor, soy realmente torpe, no puedo hacer las cosas sin ti. Ayúdame a mantenerme cerca de ti. Nehemías, Señor,
Hoy se me presenta esta oportunidad, pero quiero consultarla contigo. Dime qué hago. Y el Señor va a bendecir. El mismo Señor nos va a dar ese ejemplo. Antes de partir, va a llevar a sus discípulos y va a tomar un lugar aparte y les va a decir: oren conmigo. Y va a orar al Señor, va a orar al Padre Celestial. Y le va a decir: si es de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la ¿quién? Sino la tuya. Dios, tal vez yo quiero tomar esta decisión, pero tú muéstrame. Señor, pero tú enséñame qué hago. ¿Esto que quiero hacer es correcto? ¿Esto que quiero hacer va a traer buenos resultados a mi vida? ¿Va a tener buenas consecuencias? ¿Esto va a ser bueno para mi hogar? ¿De esta manera voy a ayudar a mi familia? Yo he conocido personas que con el afán de ayudar a su familia han tomado un puesto en el que se han olvidado de todo y que la familia ha terminado deshecha. Hace no mucho tiempo nos tocó acudir a un lugar llamado Contla, en la sierra que estamos visitando, de este lado de Atzacan, ¿no? Y que donde hicimos aquella caravana médica alguna vez. Y una persona me decía: bueno, es que mi hijo se fue a Estados Unidos a trabajar para darle una mejor vida a mi familia, a su familia. Y pues la verdad, mi nuera, en cuanto tuvo la oportunidad, rápidamente se fue a alcanzarlo junto con mi hija. Y decía: es que hemos visto tantas cosas de tantas personas que se van y que ahora pues él ya tiene otra familia allá y ellas ya tienen otra familia acá. ¿A qué me refiero con esto? A veces tomamos decisiones que traen consecuencias terribles. No digo que específicamente esa sea una decisión así, pero solo lo pongo como un ejemplo, este caso en particular. ¿Qué decisión puedes tomar que puede ser para bien de tu hogar? ¿O qué decisiones puedes tomar que pueden traer consecuencias feas para tu hogar? Pon atención y busca el consejo de Dios. Ponte de pie y vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios su bendición y su guía en esta tarde. Así que te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar a Dios. Padre celestial y Dios misericordioso, Señor, hoy reconocemos que no somos nada sin ti. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Hoy reconocemos, Dios, que solo en ti podemos hacer las cosas bien. Hoy reconocemos, Dios, que ciertamente lejos de ti no somos nada, Dios Santo, y que solo tomaremos decisiones terribles y perversas. Ayúdanos, Dios, a vivir con integridad, a caminar en santidad, a vivir en obediencia, a sujetarnos de ti, Dios Santo. Y Padre, ayúdanos realmente a hacer las cosas que tú quieres que hagamos, a buscar tu voluntad, Señor, a reconocer nuestra debilidad y sujetarnos a ti. Porque, Padre, el día que no estemos cerca de ti, sabemos que sin ti pereceremos, Dios. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, de tal forma en el que te agrades de ello, Dios. Que nuestra vida pueda ser esa ofrenda de olor grato delante de ti. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de algo más, quisiera que, acérquense para la foto, ya que estoy por acá, de una vez se las tomo, y ahorita el hermano que le toca la oración final nos despedirá.